En este segundo día de formación, el tema de la liturgia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios Padre bueno, nos ponemos en tu presencia. Ponemos nuestro corazón, nuestra inteligencia, invocamos al Espíritu Santo para que se derrame sobre nosotros, nos ilumine, con humildad, con sabiduría, dispuestos a aprender, sobre todo a vivir todo aquello que podamos recibir esta noche y en todo este día. Te lo pedimos por la intercesión de Jesucristo nuestro Señor y la Santísima Virgen María. Amén. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tomen asiento. Vamos a recordar brevemente el primer tema de la semana pasada que el Padre Luis nos presentó. El inicio presentando las fuentes de la liturgia, de la fuente de las cuales yo desarrollé de la Sagrada Escritura, de la Constitución, presentando el Vaticano II y el Catecismo de la Iglesia Católica. Decíamos que la semana pasada el Padre César inició el tema presentando las fuentes desde la cual iba con el sistema la Sagrada Escritura, la Constitución Salesiano Concilium, el Concilio Vaticano II, y los numerales 1076 al 1209 del Catecismo de la Iglesia Católica. Habló que el origen de la liturgia se remonta al tiempo romano, que implica el hacer público. Ya en el Nuevo Testamento se convierte en el culto divino. Habló de los fines, que hacia el final, pues lo pongo al principio, fines que son la glorificación de Dios y la santificación de los fieles. Esos dos fines tienen la liturgia. El centro de toda acción y salvífica de Cristo se denomina misterio pascual, cuyo tema es el que va a desarrollar ampliamente el día de hoy. Y nos recordó el Padre César que comprende 5 eventos: la pasión, muerte, resurrección, ascensión, y culmina con el envío del Espíritu Santo de Pentecostés, que es lo que acabamos de celebrar hace casi un par de semanas. A partir de ello se realiza el misterio pascual a través de la vida litúrgica, y ella se manifiesta principalmente a través de los sacramentos, cuyo centro por excelencia es la Eucaristía. La Sagrada Liturgia finalmente nos recordó, entre otras cosas, que es obra de Cristo, es el culto divino, donde todos damos culto al Padre, en la persona de Cristo, a través del Espíritu. Entonces, vamos a disponer, sigamos en oración, nuestra mente, nuestro tiempo, nuestra humildad para aprender. Recibimos al Padre César con un fuerte y caluroso aplauso. Tenemos un detalle más. Para que haya participación, porque el Padre nos ha, ¿no?, recomendado que se puede preguntar a lo largo del evento, de la exposición, de la presentación, va a estar Fernando con el micro inalámbrico, para que quien desee preguntar, levante la mano y se acerque con el micro. Para que haya una participación no solamente en el sector de la zona VIP, sino también en toda parte. Muchas gracias. Buenas noches, vamos a iniciar nuestro tema entonces, por favor, la siguiente. Hoy día vamos a ver la celebración del misterio pascual, es decir, ya hemos meditado un poquito acerca del tema propiamente dicho, la categoría, los conceptos, la idea general. Ahora vamos a ver cómo se refleja esto en la práctica, en la vida propia y en la liturgia.
Siguiente, por favor. Ya habíamos comentado, y también lo he resumido bien, que el núcleo de este misterio pascual es la redención del pueblo de Jesús, o sea, el misterio salvífico, ¿no? Está en la imagen de la última cena, donde Jesús está con los apóstoles, es la noche más importante que tiene el gobierno, porque le está enseñando muchas cosas y además de ahí instituye los sacramentos, la Eucaristía y el orden sagrado. Siguiente, por favor. En la celebración del misterio pascual, ¿qué implica? ¿Qué incluye? Vamos a incluir la celebración de los 100 sacramentos, está incluida la idea de los sacramentales y está incluida la celebración de la liturgia de las horas, que seguramente algunos de ustedes han hablado de la película de la conferencia. Esto puede llamar liturgia de las horas, porque incluye también, está incorporada en este misterio pascual. Cuando todos nosotros nos reunimos, por ejemplo, en la misa, que es el sacramento que más comúnmente celebramos, todos estamos ahí en el templo, estamos en la asamblea eucarística. ¿Quién celebra la Santa Misa? ¿Quiénes son los que están ahí celebrando? ¿Y qué cosa es lo que realmente se está celebrando? Un poquito lo hemos hablado la vez pasada. La liturgia es celebrada por el Cristo total. ¿Qué significa el Cristo total? Ahí teológicamente es una separación. La cabeza y el cuerpo. ¿Quién es Cristo cabeza? El mismo Cristo, Jesús de Nazaret, muerto y resucitado. ¿Quién es el Cristo cuerpo? Por así decirlo, todos nosotros, los bautizados, ocupamos el cuerpo místico de Cristo, como lo dice San Pablo, que somos la Iglesia Católica. Es decir, nuestro cuerpo místico tiene una cabeza que es Jesús, y todos nosotros formamos ese cuerpo unido por el vínculo del Espíritu Santo. Cuando nos hemos bautizado, todos empezamos a formar parte del mismo cuerpo. Un cristiano no vive como una especie de órgano suelto, de célula por ahí suelta, no. Vivimos incorporados en un misterio completo y misterioso, porque es inherente espiritual. Aunque todos nosotros mantenemos una individualidad, estamos unidos por el vínculo de la actividad dada por el Espíritu Santo. Y entonces por eso, como San Pablo va a decir, cuando un miembro, uno de nosotros, es honrado, todos se alegran. Y cuando uno de repente sufre, todos sufrimos junto con él. Eso también se va a entender en el credo, cuando decimos credo en la comunión de los santos. ¿Qué significa eso? Que todo lo que uno vive repercute en toda la comunidad, no solamente, por ejemplo, en el de comunión, ni siquiera solo en la parroquia, sino en la iglesia universal. Si uno de nosotros es un poco más santo, toda la iglesia es más santa. Si uno de nosotros es pecador, la iglesia es un poquito más pecadora por nuestros pecados. De ahí nos damos cuenta, por ejemplo, que no hay pecado que no afecte a nadie. Uno dice, este pecado no le afecta a nadie. No es que no le afecta a nadie, afecta a toda la iglesia, aunque no estoy dañando a alguien físicamente, de repente, con alguna ofensa, pero espiritualmente estoy afectando la santidad de toda la iglesia. Por la comunión de los santos y por el vínculo que tenemos con el sacramento del bautismo. Entonces, el Cristo cabeza es Jesús y nosotros su cuerpo. Toda la creación, acá está recogida el catecismo por el ser escritura, recapitulada en Cristo, participa en el servicio de la alabanza del Señor. ¿Qué significa recapitular? Significa que Cristo, bajo él, como cabeza, se ha puesto sobre toda la creación. Recapitulado viene del latín caput, o capo, que significa cabeza. Entonces, capítulo, cuando uno dice el capítulo 1, capítulo es como la cabeza, el título de lo que va a venir después. Recapitular significa él se pone ahora con una nueva cabeza de todo lo que existe y ya queda culpado de la resurrección. Todos nosotros estamos vinculados a él. La vez pasada lo comentamos, no me acuerdo si lo comentaba con ustedes, que Adán y Eva, los primeros padres, que justamente cayeron al pecado original. San Pablo va a decir que en Adán todos fuimos muertos y en Cristo todos hemos sido resucitados. Ya tenemos una nueva cabeza, que es Cristo Jesús. Recapitular. Significa esto: ángeles, seres humanos, todas las criaturas del universo están orientadas a Cristo. Es un misterio. Porque además recordemos, detalle extremadamente importante, Cristo es Dios. Es natural que sea la cabeza de todos. Siguiente, por favor. Entonces nosotros todos estamos celebrando, unidos a Cristo. Nosotros en la liturgia, a diferencia de cuando, por ejemplo, uno dice, voy a encerrarme en mi cuarto, voy a rezar el ángel de la guarda, voy a rezar el Padre Nuestro, la oración de la liturgia no es una oración individual, es una oración comunitaria. No es una oración en soledad, sino es una oración en comunión. Por eso cuando yo voy a la celebración, como les digo, la misa es lo que más celebramos con más frecuencia,
nosotros estamos uniendo solamente a Jesús, sino entre nosotros. Y es muy feo, como alguna vez lo dice San Pablo, que nosotros odiemos a alguien, nos peleemos con alguien y vayamos a la misa. Por eso dice, no, deja tu ofrenda ahí en el altar y anda, reconcíliate y luego regresa, dice San Pablo. ¿Por qué va a ser eso? ¿Solo porque hay que hacer las paces? Bueno, también. Pero también, sobre todo porque existencialmente yo estoy yendo a unirme a Jesús y ser Jesús con mis hermanos. Si estoy prescindiendo de todos, entonces hay algo ahí que me impide vivir bien la celebración del misterio pascual. Como consecuencia, toda su riqueza no es tan expresada en mi ser como debería ser. La vez pasada les comentaba a ustedes sobre, no sé si ustedes, ¿no? Que recién nomás se bautizó un evangélico, comentaba, ¿no? Y la vida será diferente. Nosotros llegamos a la misa, no conozco a nadie que voy, viví yo mismo, no me importa lo que es. No corresponde a la vivencia de la vida. Entonces nosotros tenemos que también disponer al entrar, por ejemplo, a la misa, recordar eso. Estoy viniendo a celebrar el misterio cristiano de la resurrección. ¿Quién? ¿Solo Jesús y yo? No. Jesús y yo y todos mis hermanos que están conmigo y todos formamos un solo cuerpo. Como dice la carta de Pedro. Esta asamblea es conformada por todos los bautizados, que llaman piedras vivas, que forman parte de un edificio espiritual. Siguiente, por favor. Ahí tengo la figura que he puesto. Ese es el templo con las piedras inertes, digamos, ¿no? Los ladrillos, el cemento, la pintura. Y abajo están los principales, que somos nosotros las piedras vivas. Él dice que todos nosotros formamos con unas piedras vivientes llamadas a tener un sacerdote espiritual. Que cada vez que nosotros somos bautizados somos sacerdotes, profetas y reyes. Ese sacerdocio común, ¿qué significa? Soy sacerdote del bautismo para ofrecer mi vida con Jesús. Todos somos, en el sacerdocio común del bautismo, oferentes. Y por eso somos como un templo místico, un templo espiritual. San Pedro dice una piedra viva, porque hace alusión a una piedra que no está viva, que construye una pared de una casa. Todos nosotros consumamos de iglesia. Por eso, si de repente hay un terremoto y se cae todo ese templo, uno no va a decir la iglesia dejó de existir, porque nosotros somos la iglesia unidos. O sea, los seres humanos con Cristo somos la iglesia, la piedra de la iglesia. Siguiente, por favor. Y entonces ahí nosotros hacemos una distinción en la celebración. Es verdad que todos estamos en la misa. ¿Qué diferencia hay entre un lugar y otro? ¿Qué ministerio realiza una persona y otra? Por ejemplo, veo un acólito al lado del sacerdote. Yo no soy acólito de repente, pero él sí. ¿Qué diferencia hay entre él y yo en ese momento? Veo al sacerdote ordenado que está presidiendo la celebración. Él es sacerdote defendido o no, ¿qué diferencia veo? Entonces, cada uno en la celebración litúrgica tiene su lugar y su forma de servir, su participación. Todos nosotros en ese momento estamos ejerciendo un ministerio, un servicio. En el caso del sacerdote que preside la celebración, lo hace in persona Christi capitis. ¿Qué significa eso? En la persona de Cristo cabeza. Ya estábamos comentando que Cristo cabeza, Cristo cuerpo. Cristo cabeza es Jesús de Nazaret, Cristo, nuestro Señor, ejerciendo su sacerdocio. La vez pasada habíamos terminado con el tema, con la definición del Papa Pío II. La liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Entonces, el sacerdote, cuando preside una santa misa, lo hace representando a Cristo cabeza. Por eso su sacerdocio no es solo como el sacerdocio común, sino recibir un sacramento adicional, por así decirlo, para poder ejercer ese ministerio, diferente al de las personas que no tienen el sacramento, por un servicio específico y necesario en la celebración. Una vez de capilla y tiene el cuerpo de cabeza, ¿no? Es la imagen visible o ícono de Cristo sacerdote. ¿Me dejo entender hasta aquí? Entonces, por eso la iglesia nos ha enseñado. El sacerdote es Cristo cuando celebra los sacramentos. Realmente representa a Jesús en su persona en el momento de la celebración de los sacramentos. Ahora puede decir, pero padre, si el padre es pecador, es así, yo lo conozco de mal carácter, me ha tratado mal, ¿cómo va a ser Jesús ahí? Y además de repente ni siquiera es como Jesús, de repente es alto, bajo, pelado, con barba, sin barba, no se parece a Jesús. No se trata de ver solo lo superficial, sino la parte más íntima y espiritual.
esa persona recibe un sacramento y en ese momento ejerce esa función. Por eso que nosotros no vamos a prescindir de sus humanidad. Lo que ha dicho Pedro hace un rato. Si somos piedras vivientes, no significa que no seamos pecadores, seguimos siendo pecadores. Si todos celebramos la redención de Jesús, seguimos con esta mentira. Si todos estamos de repente yendo a vivir la caridad con alguien, no significa que de pronto seamos mágicamente santos. El sacerdote lo mismo. Con toda nuestra fidelidad y humanidad, está llamado por Dios a ejercer ese ministerio. En ese momento representa a Cristo. Y así en la liturgia, el sacerdote, recordemos siempre, ha recibido un sacramento que tiene 3 grados. El tercer grado es el diaconado. El segundo grado es el presbiterado, ese es el sacerdote que ustedes conocen siempre como yo. Y el primer grado, que es el pleno, es el del obispo, o sea, el episcopado. Entonces, el que realmente es la cabeza de una diócesis es el obispo, es el pastor de todas las personas en ese momento de ese territorio. El Papa, como se llama, es el primum inter pares, es decir, el primero entre sus iguales, es el obispo de Roma, su padre, y representa a Cristo como imagen visible de la Iglesia, signo de unidad para todos nosotros. Pero en una celebración, el obispo preside por excelencia la liturgia, representando ahí Cristo cabeza. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, comentó en la diapositiva anterior que son 2 cuerpos, ¿sí? Son 2 cuerpos, uno místico y otro el de la iglesia. No tanto como 2 cuerpos, sino, por así decirlo, por analogía, partes que conforman un solo Cristo total, se dice. ¿Por qué se hace esta división? Para explicar un poquito nuestra participación en la liturgia. Pero, evidentemente, cuando todos estamos formados, Cristo es la cabeza, estamos unidos a Él, que es Dios. De alguna forma, Dios nos engloba a todos nosotros. Pero se hace esta definición para que nosotros entendamos de que estamos formando por el bautismo, el Espíritu Santo, parte de su cuerpo. Ahora ya le pertenecemos a Él, nos unimos a Dios. Porque recuerda que somos ya hijos de Dios, hijos de Dios. Entonces no sería, o sea, sería muy análogo, no sería algo así como anatómico. Pero dice, ¿dónde está el cuerpo? Y el pie que sobre la oreja, el lunar, el dedo meñique, no, sino que es analogía. Todos unidos un cuerpo, unidos a Cristo, el Cristo cabeza es Cristo, persona de la salud. Y Él encabeza a todos nosotros y además por lo que he mencionado y en el capítulo. Él está encima y nos ordena a todos nosotros. Me refería en el momento, en el momento de la liturgia, de la misa, el cuerpo en el momento que se consagra está el cuerpo mismo de Cristo. Pero en ese momento sí hay 2 cuerpos, o es O sea, ¿te refieres a la Eucaristía? la Eucaristía. El cuerpo de Cristo, ¿no? Claro, es el cuerpo de Cristo. Y a la vez el cuerpo místico es de la iglesia. Claro, es que el cuerpo místico alude a la iglesia, pero hay que hacer la distinción. O sea, en la teología alude el cuerpo místico a la iglesia. En la Sagrada Escritura, Pablo se refiere a la Eucaristía. Pero nosotros ya más usamos el término teológico, es decir, que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Porque deja cabeza que nosotros todos somos su cuerpo. Pero son analogías y figuras. Recordemos, no sé si la vez pasada lo vimos, que somos nosotros como la esposa de Cristo. Entonces, algo que uno diría, no es tu cuerpo, tu esposa, ¿cómo digamos cosas? ¿No? Son analogías que uno utiliza para explicar una parte del misterio. Entonces, cuando yo digo que todos somos como esposa, es porque eres el esposo que ha entregado su vida como esposa. Estamos llamados a la comunión, como decía el Papa Benedicto en Eucaristia, ¿no? El amor es como sangre de Dios. Pero cuando yo quiero enfocar la liturgia, le digo ya no esposo, sino digo cabeza y cuerpo. En ese sentido, ¿no? Entonces vamos cambiando de perspectiva para entender el misterio. No sé si se me ha confundido, ¿no? Está más confundido algo de la cultura. Poco a poco. Muy bien. Sí, bueno, acá les comentaba, ¿no? Presbíteros y diáconos. El sacerdote, el presbítero, o sea, el nombre oficial del sacerdote, así como yo, es presbítero. El obispo también es sacerdote. Su nombre oficial es obispo o episcopo, como es el nombre antiguo. Y el diácono, bueno, el que no es muy común, pero todos nosotros somos diáconos antes de ser sacerdotes. Los sacerdotes somos colaboradores de Jesucristo. Por ejemplo,
ejemplo, acá el párroco puede ser para debatir, la parroquia Inmaculado Corazón, él es colaborador del obispo del libro. Yo, como párroco de Villanueva, soy colaborador del obispo. Pero el pastor, como de todo, es el obispo, siempre es la cabeza de la iglesia. Los sacerdotes somos sus colaboradores y actuamos en su nombre por su delegación. Por eso es que nos puede llevar por aquí, por allá, pues por esa tipo de idea. Siguiente, por favor. Aquí está, por ejemplo, la celebración de la catedral. Vemos ahí toda la asamblea, ¿no? Ahí está el obispo al medio, con algunos auxiliares. A la izquierda hay un diácono, a la izquierda del obispo, los sacerdotes y el pueblo fiel que está ahí. Todos estamos reunidos alrededor de en la asamblea eucarística. Cada uno hace lo que le corresponde. Y cada uno tiene un lugar especial en ese momento en la celebración. Ahí vamos a darnos cuenta que en la celebración nosotros no estamos en competencia de quién es más importante, quién figura más, quién figura más, quién es más bonito, quién da más fotos. Nosotros no queremos estar. El protagonista es Jesús. Él tiene que estar. Cuando empezar en todas las categorías, empezamos a sentirnos a veces cada vez quiero más. Y de repente el laico también quiere estar arriba, no te quiere ser el obispo, el otro quiere ser el papa, no corresponde, siguiente. Entonces el sacerdote decide la celebración en la persona. Los ministerios que también pueden celebrarse, son los maridos que acompañan al sacerdote en la celebración. Los abuelitos, que pueden ser para niños, pueden ser para adolescentes o adultos. Muchos lugares son adultos, porque no hay personas preparadas. Los lectores, que son los que ayudan a la proclamación justamente de la palabra de Dios. Esto es un ministerio. Uno tendría que recibir una preparación y una formación para subir a leer. A veces esto nos falta en las parroquias, nos falta formación y preparación. A veces sube el que sube y bueno, y ahí escuchamos lo que escuchamos, ¿no? Pero la idea es que uno suba preparado, saber lo que uno va a leer, formarse en justamente la doctrina y al mismo tiempo tener cualidades. Si nos damos cuenta aquí, la Santa Misa no es para experimentar, no se convierte en un taller, no es un lugar donde nosotros vayamos a promocionar a la gente, no es así. El que puede desempeñar el misterio, lo desempeña. El que no lo puede desempeñar, no lo desempeña. No somos mejores ni más importantes por eso. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, si alguna vez no puedo leer, por alguna razón, dejo de leer, no es que a la fuerza tengo que leer, es mi derecho leer, no es así. De repente alguna vez puedo dejar de, ya no puedo cualitar. Lo mismo el sacerdote, ya no puedo celebrar, de repente me pasó algo, me enfermé, ya no puedo celebrar. No es que es mi derecho a la fuerza. Uno está al servicio y así como llegué, me puedo ir con mucha tranquilidad. Quien permanece es Jesús, el Señor. Otro ministerio, los monitores, lo que hacen las audiciones, que no son indispensables en la misa, porque esto surgió sobre todo cuando la misa era latín. El monitor ayudaba a expresar lo que la gente no entendía. El monitor decía, ¿qué va a venir? ¿Qué viene la lectura en latín? Explicaba un poquito la adelante. Ahora que ya todo en español, sirve para a veces nosotros decir, por ejemplo, apaguen el celular, pónganse de pie, escuchen atentos, ¿no? Las peticiones y todo eso. Pero estrictamente hablando, no es que tenga un ministerio de monitores. Y la escuela Cantorum, que es el coro, más conocido como el coro. Para eso también, para todos estos ministerios, hay indicaciones y orientaciones en la iglesia. Si nosotros vamos de las parroquias, debería haber mucho criterio común y al mismo tiempo variedades. Pero también encontramos que muchas veces estos ministerios no se desempeñan como deberían ser. O sea, nos falta un poco de reverencia en la Santa Misa. En muchos lugares la hay, en otros lugares no tantos. Y va a depender de la persona y del sacerdote que también van a entrar en la función. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí. ¿Qué pasa cuando el que comete errores es el sacerdote? ¿Cuál es nuestra obligación como laicos? ¿Pararnos, reclamar, hablar con los obispos? ¿Qué toca hacer? Depende, porque lo del Evangelio de Jesús no dice siempre corregir a solas. Por ejemplo, he visto algo que el padre, no sé, se equivocó en algo que diga, voy y le digo tanto. Si no hace caso, igual uno va subiendo como dice el Evangelio.
Si se refiere a algo de repente más grave, algo moral, bueno, también uno corresponde decirle a él, ¿no? Si uno cree conveniente, va con el superior o con el que vive con él, porque va a depender mucho de las circunstancias. Pero la corrección fraterna del Evangelio es como la regla general para todos. Yo tengo que acercar, o mi deber, prácticamente. A veces uno dice, no, me da vergüenza, me da roche, puede ser. Pero al final, pues uno dice que por caridad no tiene que acercarse. Pero no desatar el escándalo, ¿no? Y primero a solas, y luego te cuento que el padre, no sé cuánto. Pues ya todo el mundo se enteró, pero al final el mismo padre ni cuenta se dio, nadie le dijo. Y no se corrigió. Entonces, todos nosotros que estamos caminando, nos tenemos que ayudar, ¿no? Bueno, pero complementando la pregunta, complementando la pregunta que hacía Luis Enrique, la misa es un lugar apropiado para que el sacerdote haga catequesis. Por ejemplo, digamos, el momento del Padre Nuestro, alguna vez el Padre Martín se hizo esa, levantar las manos es propio del sacerdote. ¿Es momento así para ir orientando a la catequesis o hay algún momento especial en que podemos pedir al sacerdote? Una preguntita, la otra. Tenemos, esto lo voy a decir con todo respeto a tu caso, pero lo comenzamos siempre los laicos. Tenemos derecho los laicos a reclamar que los sacerdotes preparen de la mejor manera sus homilías, porque, claro, no es deseando, pero siempre es un momento importante. Con respecto a lo primero, la liturgia tiene una dimensión catequética, pero no es una catequesis principalmente. O sea, tiene dimensión catequética, tiene dimensión moral, dimensión espiritual, dimensión, todas las dimensiones de la vida es la liturgia, pero no es principalmente eso. Pero, por ejemplo, si uno ve que las personas no tienen mucha formación durante la misa, al final de la misa podría decir lo que ha visto, ¿no? Acá en la parte no hay mucho eso. O cuando durante la misa están haciendo bulla o hacen algo. Por ejemplo, había pasado en los matrimonios, sobre todo, o en las misas particulares, que a veces la gente no va a misa. Entonces, en los matrimonios siempre abierto. La paz viene así como sea, y con el espíritu. Por si acaso, dense la paz solo con el que está a su costado. A los novios se les saluda al final. Eso lo digo sí. Porque cuando uno lo digo, todos se van adelante a saludar a la novia y al novio y le dan la paz. Entonces ya se imagina cómo es, como que hubiera acabado ya la misa. Todo queda divertido. Entonces, en este caso, dice como una especie de catequesis, interrumpe ese rito, pero corresponde. Porque al final uno ya todo, en realidad es muy desagradable. Porque varias veces también cuando tengo misas de difuntos o de personas que no suelen ir a misa, o sea, pide un familiar o dos, que son los que van, vienen 20 que nunca van. Entonces hablan, no se arrodillan, no responden, marcan chicle, comen. Entonces uno tiene que decir, disculpa, ¿te puedes dejar de comer o de sonar el celular? Cosas así, ¿no? Entonces uno lamentablemente interrumpe, pero no es el ámbito principal. Todo esto uno debería aprenderlo en otro nivel, en una catequesis, ¿no? O por ejemplo en una charla como esta. Pero durante la misa no debería uno interrumpir el rito, pero a veces corresponde porque, bueno, o sea, es la situación es difícil. Lo segundo era, la homilía, ¿no? Claro, el sacerdote tiene el deber de preparar su homilía. Ahí nosotros tenemos que comprender que muchas veces puede la homilía no ser tan buena por muchas razones, ¿no? A veces son dones naturales que Dios te ha dado, que eres un buen orador, al otro padre no le ha dado el don de la oratoria, puede ser que el padre esté enfermo en este momento, puede ser que le duele la cabeza, esté con la barriga mal, esté triste por un problema familiar, todo puede pasar. O simplemente que no haya preparado su homilía. Entonces uno tiene que ir viendo, ¿no? Si el padre siempre está, yo lo veo, que no habla de Jesús, que de repente pues, no toca el Evangelio, toca la lectura y habla, pues, no sé, de la alianza, de la y que la alianza volvió, y se me fue el libro, todo eso. Entonces, claro, uno tiene que precisar eso y uno dice, bueno, al final me quería otra cosa. Entonces me acerco donde el padre, pues, o va, ahí donde el padre no fue, le vale, ¿no? Porque ahí como que ya más, padre, ¿qué está pasando? Y uno con toda valentía, porque no siempre el sacerdote puede reaccionar bien, como cualquiera de nosotros, ¿no? A veces cuando nos corrigen, reaccionamos bien, a veces no reaccionamos bien, el sacerdote dice igual. Pero sería también nuestro deber decirle, porque ese deber del sacerdote prepararlo bien, es su trabajo. Al final, si eso no hace bien, o sea, hay que
respetar el propio llamado del Señor. Está llamado para eso, hacer un trabajo bien, por así decirlo, ¿no? Como todos nosotros hacemos un trabajo cuando trabajamos, ¿no? Es lo que sí no hay que hacer es juzgar y tan rápido, y comparar tan rápido, porque a veces nosotros sí hacemos eso. Del otro lado, y a veces, como digo, hay muchos factores. Empezando, uno de los principales es el don natural. No todos pueden hablar tan bien. Y dense cuenta que es un discurso que tiene que mezclar varias cosas. O sea, tiene que ver contenido, tiene que haber carisma, tiene que haber espiritualidad, tiene que haber discurso, tiene que haber pedagogía, tiene que tener llegada a la gente. Todo eso lo tiene que conseguir el sacerdote de pocos minutos. Ya con el tiempo uno vive mediante, ¿no? Pero implica varios factores que si falla alguno, entonces ya uno ya no tiene derecho a estar en. Pero ante cualquier cosa uno se acerca y corrige. Si tengo razón o no, ya me daré cuenta. ¿Alguna otra pregunta? A ver, por atrás, no sé si escucha, a ver. Sí, escucha, está bien. ¿Es recomendable llevar niños a la iglesia? Es recomendable llevar niños a la iglesia. O sea, la vez pasada me preguntaron algo parecido. Nosotros tenemos que llevar como familia lo posible a los niños y con mucha tranquilidad también ubicarnos donde no podamos interrumpir tanto en la misa normal, ¿no? Yo les di el tip, por ejemplo, sentarse cerca de la puerta. Entonces uno llora, el niño y tal, lo saco, lo regreso. Saco a pasear, bueno, es muy bonito que si uno puede, lo quiere para que vayan poco a poco. Pero a veces veo que mucha gente lo hace muy bien, o sea, es considerada. Algunas personas no son consideradas. O sea, llora el niño, llora y están ahí y nada, yo a veces hago mis miradas así de sí, lo ve, pero sí, a veces la persona se da cuenta, pero a veces no se da cuenta. Hay padres que han mirado que estarán mirando, tiene que decir, pero eso significa que uno tiene que darse cuenta que toda la asamblea está mirando, toda la misa está con los ojos clavados que dice papá, nadie a veces nadie se concentra, el padre lo desconcentra, pero como uno está hablando se desconcentra. Entonces sería así, y si mientras uno pueda, pero teniendo la disponibilidad de poder ayudarle, ¿no? Es algún calor con frío, sacarlo, pasearlo, y luego de eso estoy en la puerta, desde la puerta escucho lo que se habla. Es toda una creatividad. ¿No? ¿Mm? Sí. ¿Existe específicamente un libro de cantos permitidos dentro de la misa? Porque sé que hay cierta libertad que se le da a algunos coros y que terminan abusando de esa libertad. Por ejemplo, hace poquito ¿no? Escuché un coro que estaba cantando El es Todopoderoso, que es una canción evangélica. Entonces, ¿cómo saber cuáles son los cantos permitidos y si hay un libro en el cual diga exactamente solo estos son permitidos y los demás? Lo que hay de partituras son los salmos cantados, que son palabras de Dios fija en cada misa, ¿no? Lo que no hay son una especie de banco de canciones, porque vamos a ver más adelante que además depende mucho de la propia cultura del lugar. O sea, hay líneas generales, o sea, criterios para escoger un canto, pero al mismo tiempo está en dónde estoy cantando lo que estoy cantando. Entonces, eso da que haya una creatividad en cierto punto, pero nunca transgrediendo los criterios generales, ¿no? Por ejemplo, si hay una canción que en el santo, por ejemplo, lo vamos a ver la otra semana, ¿no? Y por lo tanto, otra letra, no está. De repente estoy cantando yo, cambio la letra por una letra diferente según mi criterio, no sé. Pero de repente cantar la misma letra con un nuevo arreglo musical, con ciertos instrumentos también, no con cualquiera, donde está permitido. Ya vamos a ver más adelante un poquito ese criterio de la música, porque estamos hablando de la escuela. Sí. Solo quería saber, o sea, ¿dónde está esa información? ¿A dónde se encuentra? Lo que acabamos de decir, sí. Pero o sea, lo que quede para la música en general, grosso modo. Pero luego de eso hay directorios de la iglesia para poder entender lo de canto litúrgico. Pero no suele estar en un solo lugar, sino en varios. Por eso uno estudia, investiga y tiene su banco de datos, ¿no? Hace unos años, por ejemplo, con el cardenal Cipriani, no recuerdo en qué año fue, pero que ya tenía unas normas muy compilatorias. Y la primera de esas normas era sobre los coros. Entonces recogía lo que había enseñado el Papa Pablo VI.
música de sangre, que es un documento bíblico. Cardenal actualizaba eso y decía que no se debía tocar, pero el Papa Pablo VI decía que una música no es litúrgica solo por trasplantar la letra. O sea, tengo una música conocida, le cambio la letra a litúrgica y digo, esta música ya es litúrgica. ¿Se puede hacer? El cardenal, por ejemplo, ponía no usar guitarra eléctrica, ¿no? O sea, no hacer una batería, un concierto rojo, ¿no? Porque nosotros ya no nos recogemos en ese momento, ¿no? Estamos más pensando en la canción en sí, lograr el sentido y no darle el sentido. O sea, son diferencias sutiles, pero también eso es sujeto un poco a revisión en el tiempo. Por ejemplo, el Papa Pablo VI decía que no debemos usar ningún instrumento que nos recuerde al ámbito secular. O sea, por ejemplo, el cajón, la misma guitarra, o sea, muchas cosas. Pero eso significaría qué cosa, que solo se use el órgano de tubos, que es el único hecho para la liturgia. El órgano de tubos es el único instrumento exclusivamente para la liturgia. Eso tampoco es viable porque a ver, ¿dónde sacas órgano de tubo en todo lugar? Imposible. Entonces uno termina usando guitarra, termina usando violín, por ejemplo, que suena bonito, o el piano parecido. Entonces ahí uno va manejando eso. Pero hay directorios, hay documentos que pueden hacer. Sí. Padre, bueno, he explicado un poco lo que me gusta, pero sí me gustaría que la complete. Por ejemplo, una misa criolla que se dice, es permitido, porque como dice usted, quizás más uno quiere escuchar el cajón o bailar. No sé qué. Según los criterios que me acabo de citar, no sería tan permitido por lo que nos puede el ámbito de una fiesta que no es religiosa, no sea un ámbito familiar, no es un almuerzo, ¿no? Claro. Y es inevitable. Pero a ver, podría ser que otro país que no conoce nuestra música criolla no le evoque eso y de repente puede incorporar esa música a su liturgia. Lo cual sería un poco extraño porque también no es como su cultura, no sería como su cultura. Pero no haría eso de evocar un ámbito mundano, porque ellos no tienen ese música. Entonces, nosotros podemos imaginar, ¿no? Traigo una canción de Tanzania, no sé qué música es de Tanzania, pero para ellos es mundana. Pero de repente para nosotros, mi idea de que es mundana, pero suena bonito, y uno diría, bueno, yo la acabo de conocer y me recuerda a Jesús, como ustedes también. Pero es algo, es poco real, es teórico. Para organizar. Igual donde no se conoce el liturgia ni nada, usamos la música del lugar. Claro, es una inculturación, ¿no? Como la misa andina. O sea, y es muy bonita la misa andina, porque no se está, por ejemplo, ahí también depende mucho, ¿no? La música criolla es muy reducida a un ámbito muy específico. El andino es muy variado. O sea, es como un género musical diferente, ¿no? Entonces, hay muchos instrumentos que se usan, como el charango y todo eso, que también suena bien bonito. Es muy bonito, ¿no? Y cultural. Inculturación, claro, claro. O a veces los bailes, ¿no? En muchos países de África, ellos bailan en el de la liturgia, porque eso es su forma de empezar a hablar y estar reconocido por la iglesia. Nosotros, si nos ponemos a bailar, no es nuestra cultura. Para ellos es mucha danza, todo el tiempo de danza. Entonces, a ellos sí les aplica mejor. De acuerdo a lo que es el lugar, claro. Y la liturgia enriquece cada lugar. Eso es lo bonito de la fe, ¿no? Cada cultura es elevada. O sea, es purificada y elevada. Es muy hermoso eso. Pero el extremo es que ya la liturgia sea pues el experimento de todo. Bueno, no es un taller, pues, no es un taller musical. Entonces ahí hay que encontrar siempre el equilibrio. A veces uno se va para un lado, a veces se va para otro lado. Pero hay que estar siempre tratando de encontrar ahí bien mejor. Retomando un poquito el tema de la idea en general, en la celebración litúrgica cada cual, ministro o fiel, al desempeñar su oficio, hará todo y solo aquello que le corresponde según la naturaleza de la nación y las normas litúrgicas. Eso es importante, como le digo, ahí no hay competencia, nada. Uno sabe cuál es su lugar en ese momento del oficio, del ministerio, y lo realiza de la mejor forma. Entonces ahí uno tiene que saber entonces cuál es mi rol en todo eso. Algo sencillo, por ejemplo, cuando tengo que cantar, canto, lo cual no tenemos tampoco mucho costumbre. A veces no cantamos. Pero me toca cantar, debería cantar. No es así como, si quiero cantar. Ok, si quiero no canto, no, pero sería más bonito que cante porque toda la asamblea alabando al Señor. Por ejemplo, hay cosas así que tenemos que tener en cuenta. Siguiente, por favor. ¿Cómo celebrar?
Entonces, la primera parte era quiénes celebran, ya vamos a avanzar bien. ¿Cómo celebramos todos esos misterios? ¿Alguien? Ah, sí. Perdón. Esto comentando de que cuando pero muchas veces los coros de la parroquia tocan los tonos de los instrumentos son tan altos, no dan para la voz de la mayoría. Entonces es difícil alcanzar la. Es verdad, es perfecto. Pero mi consejo ahí es cantar como polifónico. O sea, esa persona está de soprano, yo estoy de barítono. Entonces, yo me voy por abajo, está por arriba y sale por abajo. Barítono, tenor, alto, cada uno se ubica donde puede. Claro, y el resto es encontrar su lugar. Pero es verdad, sobre todo los salmistas. Los salmistas son los que tienen esa repetición. Porque la antífona te marca, ¿no? Tú tienes que repetir lo mismo. Entonces, siempre se le dice que utilice un registro, o sea, más o menos promedio, ¿no? Entonces, en lo posible. Pero yo al menos en la misa, yo lanzo, así como le escucho, pues ya supongo que soy contrapeso. Y siempre pregunto, está sonando feo, no es padre, no me dicen nada. Pero sigo nomás. Y si me van a corregir, bueno, ahí, sí. Yo pregunto, el tema de los aplausos, que hay momentos donde se aplaude, ¿es válido aplaudir en algunas canciones que suenan como más vidas? En el canto de la misa. No sé, ¿es válido aplaudir o no? Te refieres al momento de cantar las canciones de la misa. Eso va a depender mucho también, como digo, de la cultura, ¿no? Si nosotros no tenemos costumbre de aplaudir, no tendríamos por qué tener eso. Pero si hay un canto, por ejemplo, lo que yo he observado es que algunos glorias, que son litúrgicos, te invitan al canto. Lo que decía el Papa Benedicto cuando era el cardenal Ratzinger, él decía que uno debería evitar los aplausos porque el protagonista se vuelve la persona que yo estoy aplaudiendo en ese momento. Eso es como un criterio para decir, recordar que Jesús es. Pero en el caso del glorio, no está aplaudiendo a Jesús, ¿no? O sea, estoy aplaudiendo a él si se toca el aplauso. Entonces, yo diría que si hay una parroquia donde la gente tiene esa costumbre ya antigua de en algunos casos aplaudir, uno podría incorporarse tranquilamente. No es que esté prohibido. O sea, no es que uno diga, pecado aplaudir, no existe. Eso depende del lugar y del momento. Si yo voy a de repente afectar a los demás con mi nueva costumbre, estaría mal. Por ejemplo, llego a una parroquia, mi coro aplaude, así que todo se aguanta. Entonces, no es así. Uno tendría que adaptarse a la liturgia de lugares, ¿no? Entonces, uno va viendo ahí, y si no, uno quiere aplaudir, no aplaude, ¿no? También. Pero tampoco hay que ponernos así como unos tótems, ¿no? A veces uno piensa que ya es una falta de Dios. No aplaudas porque y se pone rojo. No, necesariamente. Puede ser una cosa incorrecta en algunos casos, pero no es algo estricto, no es algo inviolable. Y además tiene el carisma, a algunos les gusta más, a otros no. Entonces, el que quiere aplaude, pero. Ah, y por otro también lo contrario, a veces la gente no aplaude. Y a veces hay dos o tres que están ahí. Por ejemplo, eso tampoco corresponde. Yo tengo que adaptarme a las ideas. Entonces, si doy 3 o 4 aplaudiendo, pero es suficiente, no aplauden, todo el mundo mira a esas personas, distraen todos. Al final, no, yo tengo que decir, a ver, mejor no es la costumbre litúrgica, yo me incorporo, soy parte del cuerpo, entonces yo tampoco me aplaudo de eso. Sí. Me sucedió en alguna oportunidad, exactamente en la misa de Gallo, estaban aplaudiendo y en la banca detrás mío comenzaron no solamente a aplaudir, sino también a silbar al ritmo del aplauso. Les llamé la atención y dejaron de hacerlo a pesar de que se molestaron. Pero yo pienso que hay ambientes en los que el aplauso provoca esto. Claro. Entonces es cuando no. Por eso son varios criterios. Por ejemplo, el saludo de paz lo acabo de decir, incluso con los jóvenes, ¿no? Saludo de paz, desde la paz, se abrazan un poco y se escucha, ¿no? Pero sobre todo los adolescentes. Pero ya se escucha todo y es, bueno, entonces al final, como decir, pues ya no digo que se dé la paz, pero al mismo tiempo dice falta algo, ¿no? No me han dicho que me dé la paz, o sea, es todo un tema, es toda una orquesta que hay que dirigir con mucha. Lo importante es tener las cosas claras y ver qué es lo mejor.
en ese momento, paso a paso. Pero no cerrarse de forma intrancleable cuando esto no es lo que enseña tampoco la ley. Hay que respetar muchas cosas, tener las cosas claras, y hay cosas que en algunos lugares no estarían bien, pero en otros lugares de pronto podría permitirse según el momento. Para eso uno tiene que ir leyendo, estudiando, conociendo a la gente, a dónde estoy yendo a qué misa, a qué parroquia, todo eso, ¿no? No sé si me dejan entender, ¿no? No es relativismo, ¿ah? Es simplemente que en este caso es algo que da mucho pie a mucho manejo en diferentes circunstancias, si bien hay cosas que no se pueden permitir, eso sí. Pero en el caso de lo que estamos conversando, hay mucha maniobra. Sí. Padre, buenas noches. Hablando de la solemnidad de la misa y lo que corresponde a ello, cuando se hacen los avisos parroquiales, ¿es correcto? ¿Está incluido porque es parte de la misa? ¿Y se incluye o debería ser después de que culmine la misa? Lo que enseña la iglesia es que sea antes de la bendición final. O sea, después de la oración post-comunión. O sea, cuando hemos terminado todos, el Padre dice, oremos, ¿no? Y después que vienen los avisos, lo que se suele hacer es lo que manda la iglesia. Lo que uno tendría que hacer es no abusar de los avisos. Por eso cuando a veces en las parroquias hay muchos avisos, yo comienzo a mutilar. Pero hay 10 avisos. No, o sea, hay que seleccionar. O sea, ya 5, 4, ¿no? Porque ya alargar mucho es interrumpir el rito final, digamos, porque ahí es la bendición. Hay que ver también qué es importante y qué no. Y concreto, ¿no? Por eso a veces cuando van a anunciar un retiro, nadie suele decir, lo anunció comunión también. ¿Cuántos renglones que vas a decir? No es por ser espeso, sino porque, bueno, tiene que saber uno el momento, ¿no? Cada vez que uno va a anunciar, hay que aclarar. No tanto, de frente al grano, la idea principal, muchas gracias, ¿no? Y para reforzar, a veces la persona se despliega mucho y ya nadie escucha, interrumpe esto. Muy bien, continuamos entonces. ¿Cómo celebrar? Los sacramentos son signos visibles de realidades invisibles que otorgan la gracia. Esta es una de las definiciones más conocidas. Signos visibles de una realidad invisible. ¿Qué hace? Otorgan la gracia. ¿Qué es la gracia? La participación en la vida de Dios. ¿Qué es participación? Vivir aquello que yo por naturaleza no puedo vivir. Esta palabra de participación, sobre todo con el tema de la gracia que yo he puesto ahí, significa, es un término filosófico. Lo hemos meditado una vez en la sala de que participar, el término filosófico significa que yo estoy viviendo una cualidad que no me corresponde por naturaleza. Entonces, participar de la vida divina significa que yo estoy viviendo la vida de Dios sin yo ser Dios. Él permite que yo entre en su intimidad divina. Eso es la gracia. Que yo entre en el misterio de Dios. Entonces, los sacramentos hacen que yo entre en la intimidad de Dios. O sea, me dan la gracia. Es decir, participo de su vida divina. Yo tengo naturaleza humana, no tengo naturaleza divina. No puedo vivir lo de Dios, vivo lo que vive un humano. Pero Dios, con Cristo, permitió que yo entre. Y eso lo hemos meditado en Pentecostés. El Espíritu Santo diviniza a la luz. Eso se llama la teopoiesis. El Espíritu Santo nos diviniza, nos hace como Cristo, en un proceso que justamente que se denomina en griego teopoiesis. Cada vez voy originando a Dios en mi interior. Eso significa que cada vez voy creciendo en gracia. Por eso la Virgen María se le dice en ese sentido la llena de gracia. Está completamente llena de Dios. Está participando mejor que ninguno de nosotros de la vida de Dios. Entonces los sacramentos hacen eso. Son signos que yo veo, pero hay una realidad que yo no veo. Y el ser humano en estas celebraciones, al momento de justamente de participar en la liturgia, utiliza signos y elementos de la propia naturaleza, como vamos siguiente, por favor. Los signos más generales no solamente son propios de la religión católica, sino de todas las religiones en general de la historia humana usan elementos del mundo para significar sus ritos religiosos. Por ejemplo, algo que usan mucho las religiones, el aseo. Algo que usan muchas religiones, el agua. Los sacrificios en común, la sangre. Muchos sacrificios de derramar sangre. Es algo como un lenguaje universal religioso. Entonces la creación sirve para que el hombre, que es un ser religioso, de naturaleza religiosa, sea justamente utilizada en esos ritos o esa aproximación hacia lo divino. Por eso las religiones, a excepción de la judía,
veían en el sol, en la luna, una divinidad. Decían, el griego decía que era Apolo, el dios sol que pasaba con su carroza. El Inca, el Inti. Y así, ¿no? Osiris, los egipcios, tenían su propio nombre. Los judíos son los únicos que dicen que el sol no es un dios, es una criatura. Tiene Génesis. Dios crea el sol no es nada, es un astro. Pero no habla, no vive, no es alguien. Pero es un lenguaje para las religiones. Todas estas cosas no son exclusivas de nosotros, no las compartimos con cada uno. Siguiente, por favor. Luego vienen los signos de la alianza ya más específicos. Por ejemplo, la imposición de manos, lo vemos en el Antiguo Testamento, la unción. También lo vemos sobre todo cuando unge a los reyes. ¿Se acuerdan de Samuel cuando unge al rey Saúl, que es el primer rey de Israel? ¿Qué le hace? Le echa aceite en la cabeza. Cuando Saúl pierde el favor de Dios, se va contra David. ¿Qué hace? Le unge el aceite en su cabeza. Signo de que él es el nuevo rey. Está ungido. Las cenizas, cuando las personas pecaban mucho, se ponían ceniza en la cabeza. A veces se ponían ceniza en el piso y se sentaban, frente a todos, para que todos se den cuenta que están haciendo penitencia. Entonces era un signo de mortificación. Cuando Jonás va a Nínive, recuerdan ustedes, y predica la conversión, todos se convierten, comienzan a ayunar y todos felices, vestidos de sangre. Y dice todavía ahí hasta los animales, nadie sabe cómo los animales se han ayunado y todo, pero bueno, ahí dice, todas las criaturas hicieron todo eso. Entonces, sacrificios, cenizas, y posición de manos. Y algo fundamental, la Pascua. Es la alianza principal que Dios hace con el pueblo de Israel. El sacrificio del cordero en la liberación de Egipto. Cordero sin mancha, se derrama su sangre de ese cordero que no tiene ningún defecto físico y se coloca en el dintel de la puerta para que el ángel exterminador no venga y mate a la persona que esté dentro. Entonces hay signos propios de la antigua alianza. Esos signos son asumidos por Cristo, que es la nueva alianza. Recordemos que la sangre es asumida justamente en la Eucaristía. Y Jesús lo dice, sangre de la alianza nueva y eterna. O sea, esa es la nueva alianza, y ya no va a haber otra alianza. Esa es la definitiva. Nueva y eterna. Siguiente, por favor. Utiliza los signos sacramentales que conocemos. Por ejemplo, el agua para el bautismo. El aceite, que siempre se ha usado para la unción de los enfermos, también para la confirmación, el crisma. ¿Qué diferencia hay entre óleo y crisma? El crisma es el óleo, pero perfumado. Por eso que un ser confirmado huele diferente, huele bien rico. El óleo de los catecúmenos y de los enfermos no tiene olor, huele a aceite, ¿no? Como aceite de oliva, aceite normal. El pan para la Eucaristía se transforma en el cuerpo de Cristo y el vino se transforma en la sangre de Cristo. Cada sacramento entonces tiene un signo propio de algo creado, de algo material, pero que va a significar algo espiritual. Es lo visible de lo que en realidad está sucediendo, es algo diferente. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, yo creo que habíamos conversado la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús, la vez pasada. En el caso de lo sacramental, el agua ya realiza lo que significa, ¿no? Significa el perdón de los pecados y lo realiza. El bautismo de Juan significaba, pero no lo realizaba, no había un efecto real. Cada uno de estos elementos sacramentales hace lo que están significando, hacen real. Por eso se dice con Jesús, el signo pasa no solamente a ser signo, sino a realidades. En el Antiguo Testamento el signo era signo de lo que venía después. Con Jesús el signo se vuelve realidad. Y por eso tenemos los sacramentos con una eficacia. En este momento del misterio pascual, el segundo aspecto, aparte de los signos, están las palabras y acciones. Lo que se dice gesta y verbo, o sea, palabras y acciones de todos los sacramentos. Todos los sacramentos que se celebran implican palabras y acciones. Por ejemplo, el bautismo. ¿Cuál es la acción? Se echa el agua. ¿Cuál es la palabra? Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En la misa, la consagración. ¿Cuál es el gesto? La imposición de manos del sacerdote sobre las ofrendas y las palabras. Tomen y coman, esto es mi cuerpo que se libera. La unción, lo mismo. Cada palabra va siempre acompañada de una acción en los sacramentos. No hay palabra suelta ni acción suelta. Tiene que ir las dos unidas, para que haya sacramento con el signo y con la eficacia. En el momento de la misa, además, las palabras no solamente son como de la Eucaristía, sino la liturgia de la palabra, lo que dijimos la vez pasada, ¿no?
la proclamación de la palabra de Dios. En la Santa Misa, Dios habla a su pueblo. Primera lectura, Salmo, segunda lectura y Evangelio en los domingos. Primera lectura, Salmo y Evangelio, cualquier día que no sea domingo ni septiembre. Entonces, esa es la palabra que uno tiene que atender siempre. Por eso es un error, como ya pasamos por el tema de la palabra, que a veces uno cuando va a misa y llega a comulgar, no llega a la Eucaristía nada más, ¿no? O si no, a veces me preguntan, padre, llegué al Salmo, ¿no? ¿Vale o no vale la misa? Pero la idea es que uno llegue antes de la misa. Salvo una emergencia, cuando uno está libre de nada, bueno. Pero por costumbre tiene que llegar antes. ¿Para qué? Para prepararse. Prepararse y poner el corazón. De repente uno llegó así molesto, preocupado, llegó tarde, en el tráfico alguien le bebió el carro, lo quería en la casa. Entonces uno llega, se sienta y se tranquiliza, se relaja. Digo, todo lo dejo afuera, voy a disponer mi vida, voy a encontrarme con Jesús. Pero si vivo por mí inmaculado, llego a escuchar la primera lectura hasta que me tranquilicé y hasta el Padre lo miré. Pero presenté, pero no ha habido algo interior. Por gusto prácticamente presentado. Pero debo llegar. Entonces, la lectura de la palabra es parte, también compone la misa. No es solamente la Eucaristía. Hay que valorarla porque Dios nos está hablando directamente y literalmente nos está hablando. Siguiente, por favor. Ahí está la persona, por ejemplo, en la lectura de la palabra está proclamando la palabra. La persona que proclame la palabra tiene que recordar eso, que proclama, no solo lee, sino está haciendo la voz de Dios. O sea, estamos dando nuestra voz a Dios. Y cómo quisiera uno que la persona lea con nitidez, con claridad, con fuerza, que entone de forma adecuada, incluso el mismo relato, ¿no? El relato hay diferentes momentos según lo que está contándose, a veces mirando a la gente también, o sea, todo eso tienen que aprender el lector. Y la persona escuchar. La vez pasada comentábamos que no siempre recordamos la primera lectura, por ejemplo, de la misa, ¿no? El Salmo, no recuerdo qué ha dicho, entonces tengo que estar atento. A veces me acuerdo solo de la homilía y si estuvo bueno, pero después no recuerdo bien la segunda lectura, a veces no pasa. Ese sería parte de nuestro esfuerzo. Por eso habíamos comentado la vez pasada una participación activa. Yo tengo que llegar no solo a sentarme como una esponja a recibir, que me den todo, ya, sino yo también esforzarme en recibir. Esa parte significa concentrar cuando leamos la primera lectura, atender al salmo, memorizar algunas cosas, voy a aprender también. No solamente ahí me depositan en la banca y lo recogen cuando termina la misa. Nos tenemos que ir activamente a encontrar el texto. Siguiente, por favor. Luego viene el canto y la música que hemos comentado hace un rato. El canto sagrado unido a esas palabras de San Rosando Mochilo, pues es una parte necesaria e integral de la liturgia solemne. La liturgia solemne significa una fiesta y un realce especial, que queremos exaltar la belleza de la celebración. Por ejemplo, los domingos tendría que ser una liturgia solemne, porque es el día del Señor, ¿no? De repente una fiesta especial, que se viene el Sagrado Corazón de Jesús, debería ser una liturgia solemne. También San Pedro y San Pablo, que viene en junio, Corpus Christi, solemne, ¿no? Entonces, una misa diferente. La idea es que hay un canto que esté a la altura de esas solemnidades. Es un reto porque, por ejemplo, uno quisiera que haya cantos hermosos, pero no siempre hay quien enseñe todo eso. No siempre hay gente que conozca y que además tenga tiempo para enseñar. Por eso uno quisiera enseñar, pero uno mismo no tiene cómo enseñar. Eso también es un reto. A mí, por ejemplo, me gustaría enseñar a cantar, pero no canto nada, no enseño nada. Pero me gustaría, es como una frustración, digo, me gustaría cantar para enseñar a cantar, pero no sé cantar. Como consecuencia, me enseño a cantar, nadie canta. Tengo que buscar que alguien cante para que me reemplace en ese sentido, porque no tengo el don. Pero la idea es que uno, en lo posible, aprende, pero no siempre, si uno quiere enseñar a tocar el órgano, tiene que traer a alguien que sepa órgano y que tenga tiempo, y alguien que quiera aprender. No siempre se reúne todos. Por eso recuerden que no hay que ir a una iglesia y uno juzga a veces rápido. Esta iglesia está peor, nadie canta, nadie sana. Puede ser que todo sea mal, pero puede ser que no haya forma de encontrar personas o se den las circunstancias. Tantas cosas suceden, ¿no? Pero la idea es que uno aspire sí a lo mejor, ¿no? Dice el catecismo. Será más significativo mientras esté unida a la liturgia esos tres criterios. La música, ¿no?
la belleza expresiva de la oración. Es decir, la música tiene que incentivar a la oración. No tiene que ser emocional principalmente, no tiene que ser física, no es una dinámica de cuerpo, no es un rompehielos, ¿no? El canto sagrado es algo que va a expresar la belleza de la celebración. Tiene que ayudarme en la oración. Participación unánime, la idea es que todos canten. Y si voy a escoger un canto, uno que la gente sepa. Y si de repente la gente no lo sabe, le voy a enseñar el canto y ensayar el canto para que la gente aprenda y podamos cantar. Me dejo entender. Entonces, ahí un segundo aspecto. Y el tercero, que se ajusta al carácter solemne de la celebración. O sea, también, si es un momento, por ejemplo, como el día de San Pedro y San Pablo, y coger cantos más bonitos. No los de siempre, pues, ¿no? O si es la noche de Navidad, cantos propios de la Navidad. De repente un cancionero de la Navidad, otro cancionero de Pascua, un cancionero. Ese es el cuidado que cuando uno va a la misa, reconoce que son fechas diferentes. ¿Está bien? Entonces, eso también tiene que dar el catecismo para poder incorporar la música a la liturgia. La música ayuda a que uno se integre a la celebración. Esa es la idea, que uno se integre. Como les digo, no es algo sobre todo físico, no es catarsis emocional, no es todo. Tiene que ser alguien que me ayude a recoger e incorporar la celebración. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, siguiente, por favor. Ahí está, por ejemplo, la escuela cantor con los pequeñines, están aprendiendo. Siempre es bonito que los niños también aprendan a cantar, ¿no? Porque ahí tenemos la voz blanca, ¿no? Por parte de los jóvenes. La pregunta es, ¿quién sabe cantar para enseñar y tiene carisma con niños? Ahí también. Padre, ¿por qué no se pone al niño? Sale el niño. Acá están los requisitos para el niño. Que alguien sepa, que tenga tiempo, que tenga talento. Es difícil. Pero es una bendición cuando hay. Cuando hay es una bendición. Es la idea. Siguiente, por favor. Los textos destinados, dicen la Santa Concilio, deben estar de acuerdo a la doctrina católica. Más aún debe tomarse principalmente de la escritura y de la fuente litúrgica. O sea, la letra del canto litúrgico debe ser litúrgico. Debe ser un contenido que se ajuste a la celebración. Si, por ejemplo, estoy celebrando la Pascua, no voy a hablar del nacimiento de Jesús en Belén, pues, no correspondería. Si estoy en el Viernes Santo, no voy a cantar la resurrección de Jesús, porque todavía no ha resucitado. Cantaré un canto del Viernes Santo propio. Si de repente toca cantar en Gloria, usaré la letra ya dispuesta de Gloria, y eso sí está puesto en el mensaje. El Santo, lo mismo. El Kyrie del Señor te queda, también está la letra dispuesta. Los otros cantos que no, propiciaré algo. Por ejemplo, la comunión. ¿Cuál será la letra del canto en la comunión? Alusivo que a lo que decía, ¿no? Claro, algo eucarístico entraría ahí para él, ¿no? Después de la comunión puede haber silencio también para que cada uno se recoja. Canto de entrada, algo que de repente lleve a que estoy viniendo a alabar al Señor, ¿no? O sea, que estoy encontrándome con la asamblea para encontrarme con Jesús, ¿no? Entonces puede haber todo ese matiz. Algunas letras no pueden cambiar, en otras partes se puede incorporar un canto alusivo al comunión. ¿Está bien? El canto y la música, como nos enseña el catecismo, son más que uno. Sí se expresa en la riqueza cultural propia del pueblo de Dios, que celebra, lo que dijimos una vez. Cada cultura tiene su propia forma de expresar, su forma de adorar, su forma de rezar. Nosotros tenemos que ir con nuestra fe a que haya una especie de integración, de simbiosis y de purificación, porque hay cosas que no van, ¿no? De un pueblo puede estar mal algo, entonces uno va purificando, pero recoge lo mismo. Tanto cantos como instrumentos, estilo de cosas. Hay cosas que no pueden cambiar, como las letras de las canciones que he comentado, en gloria a todo, sí, nadie puede cambiar esa letra. Las palabras de la consagración no se pueden cambiar. El pan y el vino tampoco se pueden cambiar. Recuerden que vivimos una época de los 80 o 70 donde se decía que sí se podía cambiar. Y se celebraba esa misa con cancha, con chicha de cola en los años. Entonces uno dice, porque hay que inculturarse, es decir, como los judíos comían pan y vino, nosotros cancha y chicha de cola. Entonces uno se inculturaba justamente, pero a veces no se permite, porque la misa no sucede ahí, porque tiene que haber pan y vino. Son necesarios esos elementos para que ustedes se celebren. Yo no puedo inventarme cosas, ¿no? Entonces siempre hay cosas que se pueden hacer, cosas que no se pueden. Invalidamos la misa.
Siguiente, por favor. También las imágenes sagradas, que es una pregunta recurrente a los sacerdotes por el tema de la protestante. Siempre nos dan estas cosas con las imágenes. Entonces nosotros tenemos que recordar algo fundamental. La razón teológica de que nosotros podamos representar a Cristo o a los santos es porque Dios se hizo hombre. Dios invisible no se le podía pintar, no se le podía hacer nada porque era invisible. Dios, al asumir esta naturaleza humana, Él permite que se le vea, que esté con nosotros, camina con nosotros, permite que uno tenga contacto. Ya que Él se hizo visible, nosotros tenemos la oportunidad de representar su figura ante nosotros. Y no solamente la de Él, sino también de nuestros hermanos, los santos, de la Virgen, de los ángeles. La representación, ya sabemos nosotros, no va a ser idolatría, porque nosotros no estamos adorando una imagen. Nosotros estamos adorando a lo que la imagen representa, que es nuestro mismo. Y siempre van a las sectas a decir que Dios prohibió las imágenes, efectivamente, porque era idolatría. El Baal, el carnero, el toro, claro, el fin va a adorar en su paso, ¿no? Pero el mismo Dios mandó a construir imágenes. En el arca de la alianza, recuerden que mandó a hacer los querubines en la misma arca de la alianza. Estaban haciendo imágenes en el arca de la alianza. Mandó a hacer la serpiente de bronce, que sanó a los judíos mordidos por la serpiente. O sea, Dios no se oponía per se a la imagen, sino a la razón por la cual yo estoy haciendo. Entonces, si yo estoy adorando una imagen, está mal, porque yo no adoro una imagen, sino que me ayuda a representar lo invisible, el que está invisible. Ese es un poco el criterio de estar con las imágenes, los íconos, ¿no? Significa en efecto a Cristo que es glorificado en ellos. Ahí se refiere a los santos. Es decir, cuando yo tengo la imagen de un santo, en el fondo estoy diciendo, claro, gracias Señor por este don, por el santo que te ha glorificado con su vida. Todo santo es glorificación de Dios. Porque es como el lenguaje sencillo, hace quedar bien a Dios, porque su vida es obra de Dios. Sus virtudes, sus méritos, ¿quién es el responsable? Dios. Entonces uno dice, gracias Señor por sacarnos a Dios. En ella has hecho una gran mujer para todos nosotros. Gracias por San Martín de Porres, por la Virgen María, evidentemente, ¿no? Entonces, ellos glorifican con su vida al Señor. Por eso que uno tiene imagen de un santo, remitido a Cristo. Siguiente, por favor. Dice el catecismo, a través de los íconos, hay una doble pronunciación, puede ser iconos o íconos. Es el hombre imagen de Dios, finalmente transfigurado a sus semejanzas. Nosotros ese es el sentido. Cuando somos transfigurados a semejanza de Dios, estamos siendo santificados. La liturgia oriental, como le he puesto ahí, por ejemplo, recordaba que los íconos son como una ventana que nos lleva a lo divino. Como que uno ve un ícono, un cuadro de la Virgen, como que es una ventana que a uno le permite asomarse al cielo. Estamos en una parte muy espiritual, ¿no? Y la parte esa, que decía el padre Iglesia San Juan Damasceno, nos decía que toda imagen nos remite al original. Para eso le pongo una imagen, para acordar del original. ¿Dónde son originales? Entonces los católicos siempre hemos, ustedes el catecismo también desde el comienzo, hemos venerado las imágenes en ese sentido. Las imágenes nunca están prohibidas en la iglesia. Eso es fruto de las sectas, ¿no? Que siempre te acusan de eso, te acusan, pero primero que falso lo que nos dicen, pero tampoco entienden la razón de las imágenes, ¿no? Sí. Tal vez también porque para los evangélicos, para los que son preparados, para ellos el tema, algunos confunden un poco el término de adoración, ¿no? Porque ellos conciben que una oración es dar una oración al estatua que está ahí, por decir, ¿no? Que es lo que representa, ¿no? Para ellos eso es adoración y no es el reconocimiento de reconocerlo como Dios, a esa imagen. Porque la adoración es esto, ¿no? O sea, reconocerlo como Dios. Claro, es un reconocimiento como Dios. Nosotros no tenemos eso. No, de hecho, es como con la Virgen María, cuando dicen que adoramos a la Virgen, pero se inventan eso, porque nosotros no adoramos a la Virgen. Pero miente para que cualquiera diga, no, jamás, aunque no vamos a ser católicos, porque no hay que adorar a la Virgen. Pero es verdad. ¿Alguna otra pregunta? Padre.
Puede haber, Pero misa sin homilía. Sí. Lo que decía la iglesia es que los domingos se procure siempre que haya una homilía, por lo menos, como es una solemnidad o una fiesta, ¿no? Pero si es una misa diaria, una misa muy así, no tan importante, por así decirlo, entonces puede prescindir uno de los. A veces uno puede estar enfermo también, ¿no? El año pasado a veces estaba con disponía y no podía hablar bien, entonces se elevaba lo mínimo y ya nada con la cosa. Bueno. Se puede, pero mucha gente valora mucho la homilía. O sea, te lleva como una pastillita, ¿no? Una pastillita mística. No hay homilía, no tiene que ir, ¿qué ha pasado? Padre, está mal. Algo está mal. Padre, todo esto porque aquí quería hacer otra pregunta. Por ejemplo, donde yo asisto a mi trabajo, el capellán hace una pequeña liturgia y no hay día, tampoco hay consagración. Parece que ya hostias radicales, ya no tiene poder ir consagrar antes de la celebración, pues porque el tiempo que dejan es más de 15 minutos. Eso es válido. Eso es una liturgia de la palabra con comunión. Se hace una liturgia de la palabra y reparte la comunión. No es una fiesta, pero se da la comunión porque ya está consagrada. Sí. Sí. eso es válido, por ejemplo, hacer matrimonios en la playa. Yo tuve una amistad que hicieron Hicieron su matrimonio en su casa de playa, fue sacerdote Isabel Montenegro, me acuerdo, pero y los casó, ¿no? Pero no recuerdo haber visto la consagración. Ajá. Los matrimonios en la playa dependen del obispo. Si el obispo autoriza, puede haber matrimonios en un lugar. Lo ordinario es que sea en el templo, sí, Claro, pero depende de él. Si da permiso, se puede. así es, vale. Por ejemplo, en Lima no es permitido celebrar fuera del templo. Tendría que pedir permiso al obispo explícitamente. Pero entiendo que en Lurín, por ejemplo, donde se pertenece Punta Negra, sí hay permiso para celebrar en unas haciendas o casonas, algo así, ¿no? Pero siempre hablando con el párroco del lugar. Por ejemplo, la vez pasada, hace unos años pasé un amigo y quería que yo vaya pues allá, hasta Lurín, y dije, bueno, no sé, pero que me mostró el lugar, porque era una casa como un club. Pero yo veía porque había una piscina acostada, todo eso, pero eso no es una capilla, y le digo, ¿dónde estás celebrando? No, que la persona me ha dicho que, bueno, que todos están disponibles. Pregúntale a tu párroco, le digo, o sea, anda a la iglesia del lugar, pregúntale al padre que esté encargado de la zona, a ver si ese lugar realmente está autorizado o no. Y claro, fue preguntado y no era autorizado. O sea, simplemente ahí las personas que brindan esos espacios permiten cualquier entrada. ¿Qué significa eso? Que pueden ir sacerdotes falsos o sacerdotes también vendidos, que abundan. Entonces, ellos no preguntan eso, simplemente dicen, acá te puedes casar, traes al padre, lo que tú quieras, esto puede ser. Entonces, cuando es así medio exuberante, tú dices, ya, ok, está permitido allá, pero también es la capilla. ¿No? Cuando me usó la foto, pues yo dije, pregunta al párroco, el párroco debe saber si ahí permite o no permite. Y efectivamente no sabe permitido. Entonces, pero depende del obispo. Si el obispo dijera, por ejemplo, sí está permitido, pues no es lo mejor, porque la idea es que sea un lugar sagrado. Padre, en una celebración de una misa, sería válido que solamente la haga el sacerdote y que no haya fieles que se escuchar la misa. Misa sin pueblo, por ejemplo. Sí, claro, sí, vale. Es independiente de la persona, ¿no? Tiene su propia eficacia. Sí, puede uno celebrar la zona. Pero la iglesia nos enseña que, por lo menos los domingos, el sacerdote no celebra eso. Celebre con gente. Sobre todo ahora, ¿no? Que hace falta sacerdote. Pero si yo quisiera celebrar el domingo, tendría que ser una razón especial. Entonces, estoy enfermo, ¿no? Entonces, yo no puedo con la ruta, entonces yo nomás. Pero si tengo que escoger, bueno, día de semana, pero si es domingo, que procure con gente. Pero es válido, o sea, tiene eficacia de todo. No me voy a predicar. Le digo porque hay grupos de misas virtuales en internet que ofrecen el servicio, por ejemplo, de misas de difuntos.
Y en estos servicios está solamente la persona que está vestida de sacerdote en algo que se ve como un altar, pero no hay persona, solamente está la cámara. Y ellos cobran por hacer ese servicio, pero no hay más que un número celular, o sea, ahí no se sabe ni qué parroquia es. A mí particularmente me parece que es algo falso, pero no sé cómo, no sé si es como los sacerdotes, al igual que, por ejemplo, como los médicos están registrados en un colegio, no sé si es igual en el caso de los sacerdotes. Sí estamos registrados en cada diócesis. Cada obispo sabe el lugar donde hay sacerdote, ¿no? Entonces, el problema con eso es que, a propósito de la anterior pregunta también, que hay sacerdotes que son suspendidos y que siguen celebrando, o que no lo son y que están, ¿no? Como impostores, mejor dicho. ¿Cuál es un rasgo de ellos? Algo parecido a eso. Otro rasgo, que hacen todo lo que tú quieres. O sea, te permiten todo tus peticiones. Entonces, padre, voy a casarme de una misa temática, por favor. De Star Wars, de los anillos. Entonces, ¿cuál es la diferencia de alguien falso? Que lo acepta. Dice, no te preocupes, tú eres así, yo si quieres también te pongo algo así, te acepta todo. Pero ¿cuál es la verdad? Es el detalle, te cobra bien cobra. O sea, te cobra bastante dinero y después pasa, colecta el mismo, todo el dinero. O sea, parece un láser por dinero. Y lo que eso es fundamental. Permite todo en cualquier lugar y cobra bastante. Un sacerdote que es sacerdote de ejercicio sabe que hay normas y que se permiten. Por ejemplo, el tema de esto, ¿no? Los cantos. Entonces, el impostor no. Todos los cantos que tú quieras, como quieras ordenar, donde tú quieras, yo voy, donde quieras me pongo, todo lo que tú desees. Entonces, ese es un parámetro. El tema del virtual es algo parecido. O sea, no hay un límite, ¿no? Por ejemplo, en Lima al menos, porque el señor Carlos ya prohibió que uno celebre solo virtual. En pandemia uno podía celebrar porque había cuarentena, ¿no? Si nadie estaba, bueno, virtual como. Pero ahora ya no. O sea, no puedes celebrar una misa solo virtual. Tienes que celebrar una misa con gente y si quieres filmada, ¿no? Con smartphone. Pero no decir, voy a hacer una misa solo virtual, no está permitido. Cada uno pone su creencia, ¿no? Pero más o menos por ahí como usted dice, ¿no? Ahí sospecho algo, ¿no? Ahí todo el mundo puede hablar, no hace nada, 15 años, señor. De repente es verdadero, pero a ver, que Dios así ya a estas alturas ya no tendría que ser así. Padre, y por ejemplo, en ese tipo de matrimonios donde se celebra cualquier cosa, supongamos, ¿no? Esas personas no logran tener un certificado de que ese hecho haya sido válido. Si yo voy a poner... Son matrimonios inválidos. Ya, claro, si yo voy a poner hijos a un colegio religioso y me piden mi matrimonio religioso, una constancia, nadie me va a dar nada. No. De hecho, ya no lo ubicas. O sea, no lo ubicas. O sea, cuando tú le escribes, eso lo responde. Tú le escribes, le dices, sí, padre, yo te voy a dar un, ya no vuelves a comunicarte. O te da un nombre falso. ¿Cómo identifica uno, por ejemplo? Ellos suelen ponerse la palabra iglesia y católica mezclada con dos palabras. Iglesia Católica de América. Iglesia Católica Reformada de América del Sur. Iglesia Americana Católica Ortodoxa. Como dice católica e iglesia, una persona que no está tan formada se confunde y piensa que no. Cuando llega con la partida, que eso nos pasa en las parroquias, nos damos cuenta que responde una falsa. Entonces uno le dice, y bueno, pues así se entera. La gravedad con el matrimonio es que ese matrimonio es inválido, o sea, no se han casado. Eso es lo grave que es claro. De alguna forma es la Padre, claro, estamos casados. Sí, ¿no? En la parroquia, bueno, donde yo crecí, había un diácono casado. Padre, un diácono se puede casar, pero una vez, o sea, cuando está casado, puede ordenarse diácono. Lo que no se puede hacer, al menos por ahora, es que un diácono después quiera casarse. O sea, una persona, alguno de ustedes que quisiera ser diácono, podría
Cuando decide vocación de uno y Dios le pide, está bien. Pero lo que no se da es que uno es diácono y luego se quiere casar. Eso no se suele dar. Que de repente podría ser, porque en el diaconado se permite. Y en el sacerdocio de la Iglesia Católica Oriental, que nosotros somos la latina, nosotros somos un rito romano latino. La oriental, la griega y todos esos ritos que se parecen a los ortodoxos, hay otros que se pueden hacer. En algunos sentidos. Una vez que llegas al sacerdote no te puedes casar, pero si eres casado, te puedes ordenar sacerdote. Pero si eres obispo no te puedes casar, tienes que ser civil. En nuestro caso, el sacerdote romano latino no se puede casar, tiene que ser. O también este tipo de ortodoxo y relativo a la iglesia católica son los únicos que tienen internación. Bueno, claro, sí. Sí, como los anglicanos, por ejemplo. Los anglicanos que se convierten al catolicismo y están casados, son ordenados sacerdotes y son casados. Latinos, ¿no? Normal. Pero tiene esa historia previa, ¿no? Por eso este debate que hay ahora de que los sacerdotes se pueden casar no es algo que pertenezca, se dice, al derecho divino. O sea, algo revelado por Jesús directamente. Sino es algo de disciplina eclesiástica. O sea, así como se empezó en un CM, se podría dejar el celibato para que el sacerdote se pudiera casar. O sea, eso está el debate. Pero todo lo mejor es que, a menos de mi opinión, ¿no? Que uno debería mantener un celibato para poder vivir mejor en el ministerio. Pero si no fuera así, no es que se esté imponiendo en algo trágico, no, porque es algo que podría permitirse. Si bien yo no creo que sea lo idóneo, y las razones por las cuales se propone eso no son, o sea, normalmente es porque como sacerdotes, porque así la gente también va a llamar sacerdocio, pero eso ya lo tienen los anglicanos, por ejemplo, los luteranos, y no es que dejan nada. Lo mismo con los sacerdotes femeninos, dicen lo mismo, ¿no? Para que haya más sacerdotes, para que haya más servicio. También los anglicanos lo tienen, los luteranos también, y no es de nada, o sea, no va por ahí. Entonces, esas razones pues, no parecen muy válidas, pero no es algo de derecho divino, ¿no? Podría cambiar. Sí, vaya, un mancho. Padre, tres preguntitas. La homilía, no más decía, la homilía tiene un tiempo, ¿ya? Es la pregunta. Lo segundo, la homilía siempre tiene que ser sobre las lecturas realizadas. ¿Por qué lo digo? Porque puede ser que ese día se conmemore alguna una solemnidad, algún santo, y el padre solo habla del santo y se olvida de la palabra que menciona. Y la tercera es, si es que, digamos, los espacios para que el padre hable a la feligresía, digamos, a manera de enseñanza, es solo en la homilía y al final, o también se puede interrumpir, por ejemplo, el acto penitencial o otra parte, ¿no? Cualquier parte de la misa, para hacer alguna enseñanza o un mensaje, un aviso, o lo que fuera, ¿no? O sea, ¿eso está permitido o Claro, con respecto a la homilía, no hay un término tal cual, ¿no? O sea, un tal inicio término. El Papa Francisco, por ejemplo, recomienda que sea 10 minutos, ¿no? O más. Pero no hay algo en documentos o por tradición que ponga un límite o un mínimo. O sea, básicamente que uno puede expresar las ideas más importantes sería suficiente, en principio, ¿no? Y como dije hace un momento, va a depender mucho de la calidad de la homilía. Cuando hay una buena homilía, uno ni siente el tiempo. Pero cuando hay una mala homilía, no está diciendo nada que se cae el padre, ¿no? Entonces uno ahí tiene que jugar eso. ¿No? Tiempo. Ahora, en el día de semana se procura que sea algo más corto porque la gente tiene sus actividades, sobre todo si va en las mañanas, ¿no? Que ahí se va al trabajo, cosas así, ¿no? O al regresar. Entonces, diaria lo mismo y lo mismo un poquito más. Que como digo, el Papa sugiere 10 minutos, ¿no? Pero a veces uno se pasa, porque recordemos, ahí también incluye el Espíritu Santo, ¿no? Si ahí el Espíritu Santo suscita hablar algo más, bueno, ahí uno mismo no lo controla a veces. El contenido tendría que ser variado. Puede ser la palabra de Dios, las lecturas, podría ser que uno enfoque esa palabra en la celebración propia de un santo, de la Virgen, por ejemplo, mañana es la visitación.
¿no? A la liturgia de la Virgen, y uno enfoca, puede ser en ese evento o algo, una cualidad de la Virgen, o sea, que no sea la meditación. Lo otro que puede ser es una fecha que haya pasado algo difícil. Por ejemplo, estamos aquí y hay un terremoto. En la mañana hubo un terremoto. Entonces, la homilía, claro, no va a hablar de la fiesta de la meditación, la Virgen contenta, fue con Isabel, todo el mundo ahí destruir en la banda. Entonces, no tendría que decir, dentro de todo el contexto, hacer una especie de unión. O sea, siempre las circunstancias tienen que ser iluminadas por la palabra. Aún en el terremoto, algo tengo que coger de la palabra para poder consolar a la gente. Otro sentido, pues, es la fiesta parte, que es el 28 de julio, ¿no? Que es la misa de Dios. Entonces, gracias a Dios por la parte. Entonces, uno, sobre las lecturas, algo dice sobre el Perú. Tampoco se va a volver una clase de historia, no se va a volver propuestas políticas, nada de eso. Pero tiene que haber una especie de unión, ¿no? Puedo usar también, por ejemplo, la oración oremos. O sea, cuando dice Padre, oremos. Hay palabras de Dios bien hermosas. Yo he predicado de eso. Como he dicho, la oración colecta y pues un contenido litúrgico, ¿no? Entonces, es variado, pero siempre orientado a la gloria de Dios y a la santificación de los fieles. No correspondería a algo que sea ajeno a todos. O sea, ni mi opinión personal de algo. O sea, para eso uno no lo dice. Lo segundo, lo segundo que preguntaste era lo que hace un momento habíamos ya contestado, era que si la circunstancia lo amerita, uno podría interrumpir un poco para que, por ejemplo, suena la alarma del carro, ¿no? Son horribles, suena pum, 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 entonces viene alguien, por favor, podría revisar su carro, alguien ha hecho eso varias veces, sale uno siempre y paso, que si no lo digo, nadie tiene la misa. Tiene un componente, tiene un componente catequético si es necesario, pero la liturgia no tiene ese énfasis principal. Pero las circunstancias lo pueden meditar, como comenté sobre la Plaza de la Paz, sobre saludar, cruzar la banca para saludarse, cosas así. O sea, eso se puede hacer, pero la idea es que los ritos son consecutivos, tratar de interrumpir la secuencia, ¿no? Porque hay un ritmo espiritual entonces. Por eso nosotros decimos, el Padre hace algo diferente como que una reacción, porque uno está bien organizado en el ser. Tomando el tema de la liturgia, en la liturgia el varón ocupa un lugar preeminente en la relación ante el Señor, o es el rol que los feministas que presiden el dedo. Es una pregunta y la otra. ¿Qué rol cumple nuestro sacerdocio común del bautismo en la participación de la liturgia? Lo primero es que el hombre y la mujer participan, cada una de las dos preguntas participan del sacerdocio común. O sea, hacen de sus vidas una ofrenda a Dios en ese momento, por el bautismo. Como dice San Pedro, son piedras vivas de un sacerdocio sagrado. Él dice que ya no somos una nación que está, como dice antes, ¿no? Ya no es no compadecida, sino ahora compadecida. Aludiendo a Oseas, ¿no? La profecía de Oseas. Ahí, con el bautismo, todos nosotros nos ofrecemos en Cristo al Padre. La vez pasada comentaba, ¿no? Que el receptor del lector es el Padre, por medio de Cristo, ¿no? Entonces, todos nos unimos a Cristo hacia el Padre. En estos momentos no hay una diferencia propia entre hombre y mujer en la liturgia en cuanto a sacerdocio común. Más es sobre todo el que preside la celebración, porque es Cristo cabeza en ese encuentro. Entonces, niño, anciano, hombre y mujer participan como un solo cuerpo propiamente de la iglesia. Sí. Una consulta, usted menciona que las mujeres estamos llamadas a participar en el sacerdocio común, pero en lo que es el servicio de ser acólitos, ¿es preferible que este servicio sea más que todo para los varones o las parroquias pueden tomarse la libertad de invitar a las mujeres para que también participen? Por tradición, los acólitos han sido sobre todo varones, pero no es algo que uno no deba permitir por alguna razón. Más serían por razones prácticas. Por ejemplo, los acólitos varones suelen haber sido siempre un lugar donde uno ayude al crecimiento de la vida cristiana, pero también un lugar vocacional, sacerdotal, ¿no?
En la iglesia nosotros vemos que la mujer tiene una protección fundamentalísima, podría decir, súper esencial, y muchos de los grupos son formados por mujeres en su mayoría, ¿no? El grupo de los abuelos varones es casi el único grupo de solo varones, prácticamente, ¿no? Donde no tiene una vida diferente, pero apuntando a la vocación. En Berlín he visto solo mujeres. Claro, pero por eso ella también es otro punto, ¿no? El tercer punto práctico es que, por ejemplo, en mi parroquia, ¿no? Tenemos solamente un salón donde se cambian los acuerdos, ¿no? Entonces, si hay niños y chicas con adolescentes con niñas, me están problemas. Claro, uno no se cambia, no se agrega la ropa, no se quita la ropa, ¿no? Pero igual no es algo tan prudente, ¿no? Pero lo que es una opción, por ejemplo, que es un padre es, en unas misas solo mujeres, en una misa solo varones. Cosa que, por ejemplo, ahorita solo mujeres, porque se cambian sobre ellas, y en la otra misa solo los varones, se cambian sobre ellos. Entonces no hay algo de tradición con tema bíblico, no es revelación divina. En Berlín puede ver solo Claro, hay casos ya que se ven las cosas. ¿Sí? No, de hecho las niñas no harían mejor porque a veces son mucho más cuidadosas, detallosas. Los niños hay que cuidar que se les caigan las cosas, se les resbalen, se rompen, todo el tiempo. Sí, sí, claro. Sí, de hecho las mujeres lo hacen en ese sentido. Los niños son más dispersos, estresados, ¿no? Eso es evidente, es muy evidente. Pero, como digo, hay que respetar mucho también la atención de la parroquia. O sea, si uno llega y de repente dice, ya, que haya esto, a veces puede chocar a la gente. Y hay que ver si corresponde también. Si no te piden o no, uno va a ver el tiempo. Pero no es algo cerrado y pecado, ¿no? Es algo conveniente. Pero digo, la vocación es mucho grande por ahí. Es que me quedé meditando en algo que mencionaron en realidad en el principio, cuando actuamos, el cuerpo, somos el cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo, y que cuando somos un poco más santos, toda la iglesia es un poco más santa, y cuando somos más pecadores, toda la iglesia es más pecadora. Cuando me confieso, actúo sobre mi propia, digamos, de alguna manera voy a resarcir mis propios pecados. De alguna manera puedo resarcir los pecados de la iglesia. Lo pregunto porque nosotros, por ejemplo, tratamos de hacer como una vez al año, nos amigos, hacemos una reverencia al tiempo. Y le damos ese sentido, no un sentido de esfuerzo físico que vamos a subir al niño, sino de resarcir los pecados de la iglesia. Pero esto tiene un sentido eficaz, o qué otras cosas más pueden tener un sentido eficaz para resarcir a nuestra iglesia. Claro, o sea, se dice el término de satisfacer o propiciación de los pecados de los demás. Eso no se da en la confesión, o sea, la confesión es algo personal. Sí se da en la penitencia, como el artículo, como dices. Entonces uno puede ofrecer una penitencia en favor de la iglesia, por los pecados de mucha gente o una intención particular. Entonces, todo lo que sea un sacrificio de mi parte, yo lo puedo ofrecer por la iglesia de confesión de mucha gente. Pero en la confesión de mis pecados, entonces yo perdono mis pecados, no pido perdón por los pecados de los demás. No funcionaría aunque lo pida, ¿no? Pero de todos esos sacrificios, la misa es el que tiene el culto, ¿no? Entonces, yo cuando voy a misa puedo ofrecer esa intención, porque el que se sacrificó es Cristo, ¿no? Y ya lo hizo una vez, ¿no? Y mis penitencias se orientan siempre a ese sacrificio, o sea, a compartir sus sufrimientos en mi cuerpo. O sea, siempre tiene que estar al centro, ¿no? Entonces, si yo voy a Tigre, sufro, me duele y tal, me uno a Cristo, y no sufre por mí, se entregó la cruz. Me uno a su cruz, ¿no? Por la iglesia, por los pecados. Y eso puede ser cuando hay uno, cuando estoy para una penitencia, mortificación, ¿no? Para reparación de los pecados, ¿no? Como dice la Virgen, cuando se aparece, la Virgen de Fátima, ¿no? Para reparar y reconciliarnos con Dios de tantos pecados, ¿no? Muy bien. Una consulta rápida sobre eso nada más. ¿La penitencia es igual de válida o eficaz cuando no estoy en estado de gracia? O sea, estás en pecado mortal. Sí, y hago penitencia, pero todavía no he hecho confesión. Entonces, igual Si es válido o no, eso lo sabe realmente solo el Señor por el grado de amor que tú le pongas en ese momento.
Porque además, tú estando en pecado mortal, si lo vas a hacer, es porque el Espíritu Santo te está moviendo a hacerlo. O sea, ya Dios te está llevando y tú estás aceptando. Ya hay un vínculo con Jesús en ese momento con el Espíritu. Pero si tú, por ejemplo, imaginemos, tienes exactamente una réplica tuya con el mismo grado de amor. Uno es de gracia y otro en santidad, el de santidad sería superior, porque tú estás más cerca de Dios. Pero replicar eso es solo teórico, porque no podemos cumplir la misma. Entonces, ambas cosas están muy bien, ¿no? Para empezar. Vale, bien. Vale, para ir cerrando, le voy a plantear una exigencia. Le voy a plantear para cerrar una exigencia de 2 minutos y no poder hacer modo de conclusión, un resumen de todo lo que se ha visitado. Estamos en la 20. A ver, ¿qué? No, es que ya lo el tiempo litúrgico, si ya lo veremos en el otro. Resumen de todo lo que he contado y los papeles de estilo. Todo esto es para que nosotros vayamos. Para eso hizo lo que hizo. La redención es para eso. Invitarnos a la comunión divina, ¿no? Y esta forma de celebrar culturas en el culto cristiano nos ayuda a que nosotros que somos seres espirituales y también corporales, carnales, materiales, tengamos esa disposición en nuestro tiempo y espacio para que el espíritu se disponga mejor en la celebración del misterio pascual. Por eso están los cantos, los silencios, las posturas, en la hora de llegada, la hora de salida. Nosotros no somos ángeles, somos seres humanos, al cuerpo y alma. Como tal, está por eso toda esta parte, que si se dan cuenta tiene que ver con mucho no solo de la espiritualidad, sino de los sentidos. La música, los íconos, las oraciones, todo lo que ustedes nos preguntaban, todo eso tiene que ver con la naturaleza humana. Y todo orientado a cómo Jesús ha dispuesto el misterio pascual, o sea, cómo lo celebramos en la Santa Misa. Entonces, cada vez que vayamos a la celebración, sepamos que todo esto va a suceder. O sea, estamos entrando a un ámbito sagrado, a una dinámica sagrada, por alguien que ha redimido al mundo, que alguien que nos ha purificado de cara al Padre, para que nosotros tengamos ese mismo. Y eso significa que voy a tener una activa participación, una disposición esforzada. No soy un ente pasivo que va a recibir como le digo. No hay una esponja que ha tirado en el templo y sale lleno. No, yo voy como una persona libre que anda y va a ir a encontrarse con el que me amó primero, que es Dios. Yo necesito un esfuerzo especial para entrar en ese. Si yo no hago ese esfuerzo, no se disfruta completamente de la riqueza de la liturgia, no se está aprovechado como si lo hiciera. Y bueno, creo que sería todo entonces. La otra semana mediante, que es el último tema, va a ser un poquito más no sé si largo, pero denso, porque es propiamente la misa como tal, ¿no? O sea, las partes de la misa un poquito más detalladas, para que podamos venir preparados con café, y con bien, para poder hacer un poquito de la tranquilidad. Para terminar este momento importante, agradecemos a Dios, particularmente por la presencia del Padre, por su carisma, por su gran servicio, ¿no? Por todo lo que aporta a la comunidad, a nuestra fe personal y comunitaria. Solamente recordar, por favor, aquellos que